Muy buenas tardes, hermanos. Vamos a iniciar nuestra reunión de oración y vamos a empezar con orar al Señor. Señor, gracias, Señor. Esta tarde, esta noche, queremos estar delante de ti, Señor. Queremos ser como tus discípulos que somos. Queremos atender a lo que nos enseña, Señor. Queremos aprender a andar en los caminos seguros, siguiendo tus pasos, Señor. Gracias por enseñarnos, gracias por bendecirnos de tal manera. En el nombre de Jesucristo estamos juntos, buscando tu voluntad y haciendo tú según tu palabra, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, pues de nuevo, bienvenidos. Vamos a iniciar con lo que tenemos preparado para hoy, que vamos a seguir con el tema de que nos ha ocupado las últimas ocasiones, que es precisamente qué hacer con las plagas. Esta es la ocasión número 72 que vamos a ver esto y pues realmente lo que queremos es enfocarnos a no caer en los engaños del maligno, en los engaños del diablo. Empecemos entonces. Las causas de temor todas las veces son porque creemos las mentiras que dice el diablo. ¿Qué tipos de temores hay? Ya los hemos visto. Desglosamos en 9 tipos de temores. Se pueden entender con otras palabras tal vez, pero básicamente son los que pensamos que están dentro del ámbito de lo que usa el maligno contra nosotros, aprovechándose de una naturaleza nuestra que batalla todavía para permanecer en el espíritu y conforme a la palabra, muchos porque no la conocen, otros porque de repente caemos en un periodo difícil de la vida y se nos olvida lo que realmente significa ser hijos de Dios. El temor al rechazo, ya lo vimos, ahora estamos con el temor a la muerte, ya vimos la parte 1, la parte 2 y hoy vamos a ver la tercera parte. Eso es lo que nos toca en esta ocasión. El temor a la muerte. El temor a la muerte es muy significativo porque tarde o temprano, antes de que venga el Señor Jesús, todos tenemos que pasar por esa etapa de la vida. Como dice en Eclesiastés, tiempo de vivir, tiempo de morir. Todos tenemos un periodo de tiempo y debemos estar claros como creyentes, como seguidores de Jesucristo, de que la muerte es una muerte física, pero no es el final, como muchos otros piensan que lo es. Bien, una de las principales razones por las que vino el Señor Jesucristo es a liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Recordemos esto, es bien importante recordar que Él vino a liberarnos de ese temor precisamente. Por eso tenemos que estar claros y apropiarnos de esa gracia, de ese regalo de Dios para evitar el temor. Es parte del escudo que debemos anteponer cuando el dardo de fuego del temor a la muerte viene y quiere impactar nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos. Él vino a librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hebreos 2:15. Bien. Vamos a recordar un poquito como introducción. Estoy abreviándolo cada vez, solamente es para que las personas necesitamos un recordatorio de vez en cuando para ubicarnos. Pero empiezo con esta pregunta. ¿Tienes miedo a morir? ¿Realmente tienes miedo a morir? Honestamente. ¿Por qué le tememos tanto a la muerte? ¿Por qué? ¿Por qué nunca estamos listos según nosotros? ¿Estarías listo para morir ahora? ¿En este momento? Pues depende de las respuestas de muchos. Algunos sí, otros no. Si no eres creyente en Jesucristo, sí debes temer. Sí debes temer
la muerte. Pero si eres creyente en Cristo, ¿por qué le temes? Eso es el tema de lo que estamos viendo aquí. Incluso también presento esto para que primero recibamos esa gracia, como decía, que el Señor vino a librarnos del pecado, de la muerte y del temor a la muerte y del diablo. Esas tres cosas están puestas como una de las gracias que el Señor desarrolló para nosotros o envió para nosotros. Pero si no eres creyente, sí debes temerla, porque hay consecuencias de no vivir una vida en Cristo. Y nosotros, como creyentes, esto nos debe mover a pensar en los demás, a pensar en aquellos que no son creyentes. Y debemos poner nuestra intención de buscar salvarlos o a través de nosotros que sean salvos. Bien, temor a la muerte. La perspectiva de la muerte es un pensamiento aterrador para la mayoría de la gente. Es un temor que está en el alma del ser humano y hay varias razones que sustentan este temor. Varias. Nuestro Señor Jesucristo dijo, por otro lado, y voy a presentarlo en esta versión, en Lucas 9:24, si alguno piensa que su vida es más importante que seguirme, entonces la perderá para siempre. Pero el que prefiera seguirme y elija morir por mí, ese se salvará. Ir hasta el límite de la muerte con tal de seguir a Jesús, ese la salvará. Temor a la muerte. Bien, vamos a seguir. De nada sirve que una persona sea dueña de todo el mundo y se invierta en todos los bienes de este mundo, la fama, la prosperidad, la comodidad, la seguridad, las posesiones materiales, si al final se destruye a sí mismo y se pierde para siempre su alma y las demás cosas se quedan. Otro las disfrutará. Algunas características específicas del temor. Mencionamos varias, pero estoy resumiendo y una de ellas es que la muerte es un viaje a lo desconocido, por lo mismo produce cierto temor. Dar un paso hacia el frente sin saber qué esperar, eso puede llegar a producir temor cuando depende en dónde esté tu confianza. Si está en ti y en tus capacidades, entonces va a desarrollarse el temor. Ahora, ¿a qué le tememos? A los efectos físicos, por supuesto, y anímicos, a nuestras emociones, nuestros sentimientos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué hay delante? ¿Qué hay después del último suspiro que tenemos? ¿Qué sucede? Otras también provienen de darnos cuenta de que la conciencia nos acusa de haber pecado, fracasado, herido a los demás y de tener que darle cuentas a Dios por nuestros pecados. Una de las grandes pesares de la mayoría de la gente que no ha resuelto esos rompimientos de relaciones con los demás, empezando con el Señor, con Dios, es al final, en los últimos minutos. Ahí viene un desquebrajamiento de un corazón duro. Vamos a seguir. También le teme al solemne juicio en el tribunal de Dios y la condenación. Recordemos que todas nuestras obras de los creyentes y de los incrédulos, por supuesto que vamos a ser vistos desde diferente ángulo o diferente perspectiva, pero al incrédulo también están sus obras y también están toda la serie de pecados que ha cometido durante su vida, todo lo que ha hecho, sus pensamientos, sus intenciones, aunque otros no los conozcan o no hayan salido a la luz ni siquiera de nuestra boca, pero los pensamientos Él los conoce todos. Ahí es donde va a haber lo que decía la ocasión anterior. Si no estás cumpliendo con la ley de Dios a la hora del juicio, vas a ser condenado. Ese es el final de las cosas. Nosotros entendimos que estábamos igual que todos los demás en pecado, porque ¿quién no ha mentido? ¿Quién no ha robado aunque sea una pequeña cosa? ¿Quién no ha codiciado las cosas de los demás? Todo eso son pecados que el Señor estableció y que la mayoría de nosotros conocemos como los 10 mandamientos.
Sin embargo, cuando nos damos cuenta de nuestra desgracia, de nuestro destino, que es el infierno, el lago de fuego finalmente, entonces es cuando se nos presenta la razón por la cual Jesucristo vino a la tierra y tomó un cuerpo como el tuyo y como el mío, y se hizo hombre, y se desarrolló y creció, y fue y nos enseñó el Evangelio, completamente el Evangelio y las doctrinas de Jesús, los mandamientos de Jesucristo, para andar en ellos. Y murió en la cruz para pagar por tus pecados, todos esos pecados y mis pecados. Ahí es en donde entendemos que Él fue y antepuso ante el juez supremo la fianza, se puede decir, de que nos libera de la condenación. Eso es salvación. Nos dio la salvación, ahora nuestro destino es el cielo, eternamente estar en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu de Dios. Bien, sigamos pues. Entonces, ¿cómo enfrentar el temor a la muerte? ¿Qué vamos a hacer nosotros los creyentes cuando tenemos ese temor, cuando viene hacia nosotros? Tal vez te pescó en un momento de debilidad, una baja de fe. ¿Por qué? Por el ambiente, por los comentarios, porque están alrededor sucediendo cosas y empieza a crecer la posibilidad, un pensamiento de ¿qué pasa si no estoy bien? ¿Cómo enfrentar el temor a la muerte? Vamos a tratarlo y me interesa mucho que si tú ya lo conoces, cómo y has podido vivir en paz venciendo ese temor a la muerte, es necesario que de lo que recibiste des adelante. Tal vez conozcas personas que tarde o temprano Dios va a traer hacia ti para que les comentes, para que les hables acerca de todo esto. La primera forma de enfrentarlo es conocer por qué murió Cristo, aunque ya lo mencioné un poco antes, en las pantallas anteriores. Sin embargo, vamos a concretarlo. Quitar el temor a la muerte es una de las principales razones por las cuales murió Jesús. Recuerden que presenté una pantalla precisamente con el versículo de Hebreos 2:14. Esta es otra versión. Nosotros somos seres de carne y hueso. Por eso Jesús se hizo igual a nosotros. Solo así podía morir para vencer al diablo, que tenía el poder para matar a hombres y mujeres. Y estoy hablando que con ese poder que tenía para matar, ahora nuestro cuerpo va a morir, pero nuestro espíritu y nuestra alma van a prevalecer. Quiero aclarar esto. Hay la muerte física y hay la muerte espiritual. Más adelante vamos a relatar cada uno de los puntos acerca de ellos. El versículo 15, con su muerte Jesús dio libertad a los que se pasaban la vida con miedo a la muerte. Precisamente a eso fue lo que nos dio el Señor, que es lo que relataba como la gracia de la libertad del temor a la muerte. Segundo, que también ya vimos, tener un gran propósito en la vida. Y dijimos, si no tenemos ningún propósito por el cual es digno morir, tampoco tenemos ningún propósito por el cual es digno vivir. Esa es una frase, una idea que es real y no te vas a arriesgar cuando tu vida esté en peligro si acaso no sabes que el propósito que tienes es servir a Dios cuando Él lo diga, en la forma que Él lo diga, cuando Él te lleve a hacerlo. Jesús no vino al mundo para vivir, sino para morir por nuestros pecados. Él tenía muy claro el propósito por el cual había venido al mundo. Él sabía que había venido para salvar y que era necesario que diera su vida para salvar a todos nosotros. Filipenses 1:21. Fíjense lo que dice Pablo, cuál es el propósito de Pablo y cuál es el deseo de su corazón. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El 23 dice, porque de ambas cosas está diciendo que, por un lado,
él dice, por un lado está vivir para Cristo, eso es un hecho, pero el morir es ganancia. Y de estas dos cosas yo estoy con una estrés, con una tensión por cuál decidir. ¿Por qué? No porque tuviera temor a la muerte, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, muchísimo mejor. Subrayo o hago énfasis en muchísimo mejor. Partir del cuerpo, dejar el cuerpo y estar con Cristo. Algunos ejemplos bíblicos de personas que manifestaron su gran propósito en sus vidas. Ahora, me regreso un poco. ¿Cuál es la otra? Era servir para todos los que habían sido parte de aquellos que había alcanzado con la misión que él tenía de compartir el evangelio y establecer las iglesias y eh, que quedaran cimentadas en Jesucristo. Para él eso también le movía mucho porque era el propósito para el cual Dios lo había salvado. Ir a alcanzar a los gentiles, ir a hablar con los gentiles. Los gentiles son todos aquellos que no eran judíos. Entonces, ese es lo que mantiene a Pablo en una estrecha decisión difícil para él. Vimos algunos ejemplos bíblicos de personas que manifestaron un gran propósito en su vida. Describimos el de la reina Esther. Están ahí los capítulos y versículos en donde está la la historia real de la reina Esther. Solamente concreto con esto. ¿Cuál fue su frase que dijo a todos los judíos que estaban en peligro de muerte porque estaba ya dicho que iban a morir? Ya había declarado el rey a través de un engaño que hizo alguno de los que odiaban a los judíos, que iban a destruir a todos los judíos que había en el reino. Dice entonces Esther, ayunad y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Su propósito, hacer algo. Ella entendió que era el propósito, tal vez le entendió hasta ese momento, porque también estuvo con dificultad para tomar esa decisión. Y Mardoqueo, su tío, que la tomó como la adoptó, dijo, aunque no sea conforme a la ley, que yo pueda ir a ver al rey, porque si voy y no está de acuerdo, muero. Y ella dijo, y si perezco, que perezca. El otro es el del rey David, también lo comentamos aquí, con su lucha contra el gigante. Y en 1 Samuel 17:37 añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de las manos de este filisteo. Él tenía muy claro, él tenía celo de Dios, celo porque habían blasfemado contra Dios, estaban retando al pueblo de Dios, humillando al pueblo de Dios, como si no fuera suficiente el hecho de retar al pueblo, estaban humillando aún o intentando humillar a Dios. Esto es lo nuevo, esto es algo que viene en el Nuevo Testamento. Hay muchos ejemplos más en el Antiguo Testamento. Me viene a la mente ahora mismo los 3 jóvenes hebreos que quería el rey, otro de los reyes de Babilonia, hizo una gran estatua y quería que se humillaran para que lo adoraran a la estatua cuando oyeran el sonido de trompetas. De repente tocaban las trompetas y todos tenían que humillarse. Entonces, lo que está sucediendo aquí es que ellos dijeron, no lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer, pues se van a lanzar un horno de fuego, pues nuestro Dios puede librarnos, y si no, también ellos estaban dispuestos a morir. Debes saber que Dios nos puede librar, pero si no, ellos estaban dispuestos a la muerte. Sabemos de lo que sucedió también en el Antiguo Testamento,
que Dios los libró, cayeron en el horno de fuego y estaban danzando junto con una cuarta persona, según a los ojos del rey que los vio danzando adentro del horno, junto con una cuarta persona, parecido a los hijos a un hijo de Dios. Así lo describe por ahí. Pero vamos ahora con el Nuevo Testamento, con el apóstol Pablo. Hechos 21:8. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, describe Lucas, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, hago un paréntesis aquí. Aquí, pues es una imagen que nos trata de presentar lo que estamos leyendo realmente. Podemos ver aquí a un profeta, y era común, y todavía de repente sucede, común que los profetas hicieran un acto profético de lo que se les había dicho, que le revelaran al hombre que le llevaban el mensaje de parte de Dios, o de la visión que habían tenido. Ahí se está atando, tal como lo describe en Hechos 21:11, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Este es el versículo. Esta era la advertencia del Espíritu Santo al apóstol Pablo. Aún sabiendo eso, ¿qué pasa? Al oír esto le rogamos nosotros, Lucas y todos los demás que estaban junto con Pablo, y los de aquel lugar en donde estaba en la casa de Felipe y sus hijos y todas las demás personas, que no subiese a Jerusalén porque ya sabían lo que iba a pasar. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Aún a eso estaba dispuesto. Hay algo importante aquí. El Señor le había dicho a Pablo cuando estaba en Corinto que no temiera, que había mucho pueblo ahí y que aún era necesario ir y compartir, predicar en Roma. Él sabía que llegando a Jerusalén, el proceso que seguía era que lo iban a intentar deshacerse de él, pero había algo que Dios le había dicho. Vas a ir a Roma, ahí vas a hablar de mí y del Evangelio. Entonces, Pablo está muy claro, su propósito permanece. Estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. El otro es el apóstol Pedro. Quiero orar aquí. Señor, que estos temores a la muerte por cualquier motivo, sea porque vemos a familiares que de repente pierden la vida porque se llegó su tiempo, o en algunas ocasiones de forma accidental o por algún acto de violencia. Señor, qué difícil es estar firmes, sabiendo que si es un creyente va a estar en la presencia de Dios. Qué difícil es saber cuando no lo es, cuando rechazó una y otra vez el Evangelio también. Pero también impacta nuestro corazón el hecho de ver que puede haber peligro para nosotros. Así como lo hay actualmente en las persecuciones que están sucediendo en varias partes del mundo. Hoy se conoce la de Afganistán, Señor, y tú la conoces muy bien, y tú sabes lo que están haciendo con tus siervos y lo que están haciendo con los creyentes, con los cristianos. Es una persecución feroz en Afganistán, pero también las hay en otras partes del mundo, como lo advirtió el Señor Jesucristo, que íbamos a ser perseguidos por causa de su nombre. Gracias, Señor, porque esto nos abre claramente el que con un propósito firme, mientras no sea el tiempo, mientras no haya llegado el tiempo de partir tú
eres, Señor, quien define el tiempo de nuestra vida. Gracias, Señor, podemos estar confiados porque cuando ese tiempo termine de la manera que tú quieras que termine, inmediatamente partiremos a tu presencia. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. El ejemplo del apóstol Pedro también. Segunda de Pedro 1:13. Segunda de Pedro 1:13 dice: pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Está exhortando a la gente, está hablándoles, invitándolos, animándolos a que sigan y aún amonestándolos para que sigan firmes, fieles en la doctrina y en la fe. Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. El Señor se había manifestado a Pedro y le había dicho: está por terminar tu tiempo, Pedro. Estás por un tiempo corto y tendrás que abandonar el cuerpo. Esto es parte de lo que es una imagen, pero tenemos que dejar muy en claro que el cuerpo físico nos es útil para cumplir el propósito de Dios en la tierra. Solamente eso. Nuestro destino también y lo que vamos a servir y lo que vamos a hacer para el Señor es durante el tiempo que estemos en este cuerpo, servirlo, actuar tal como lo dice la Escritura, ir y hacer discípulos y precisamente salvando y discipulando a la gente. ¿Qué va a pasar después? Que nuestro cuerpo físico se queda porque sabemos que desde el tiempo de Adán y Eva la muerte imperó en todos los hombres. El cuerpo se queda, el alma y el espíritu parten a la presencia de Dios. No es el fin, repito, no es el fin, es una etapa que vamos a vivir y que finalmente vamos a estar en la presencia de Dios. Algunos para ser juzgados y recibir la condenación, pero nosotros vamos a ser salvos, a estar con el Señor, a recibir galardones, a recibir las palabras de bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y el gozo del Señor al manifestarte el servicio, la fidelidad, el amor en tu vida hacia Él y hacia el prójimo. Sigue diciendo Pedro: también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Por eso estaba escrito, por eso esta carta, y por eso había muchos de sus discípulos cercanos, tenían toda la doctrina que el apóstol Pedro había enseñado para seguir haciendo la obra de asegurarse de que tuvieran memoria de estas cosas y siguieran diligentemente en el camino de la fe. Bien. Ahora, hay que estar dispuestos a morir por una gran causa. Vimos 4 ejemplos. En el Antiguo Testamento 2 y en el Nuevo Testamento 2. Estas 4 personas, 2 hombres y 2 mujeres, solamente entresacados de una multitud que se describe, que tenían muy claro el sentido de su vida, son un ejemplo para nosotros, dispuestos a morir por una gran causa. Como dijimos, si no tienes un gran propósito por el cual morir, no tienes un gran propósito por el cual vivir. Ellos lo tenían, ellos les quedó claro y dieron su vida y ahora están delante del Señor, en la presencia del Señor, gozándose y dejando las obras que hicieron para que siga el Espíritu bendiciéndonos y nosotros aprendiendo de sus vidas, pero sobre todo de la doctrina que el Espíritu nos enseña a través de estos hombres y mujeres. Oremos. Señor, muchas gracias, Señor. Una vez más, esto debe reforzar, esto hace más grueso y más grande el escudo de la fe. Esto fortalece nuestro espíritu, Señor, para estar atentos a evitar todo pensamiento y toda emoción
que venga a causar e intentar causar el temor a la muerte. Gracias, Señor, porque para nosotros es solo pasar, tal como lo dijo Pablo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es ganancia. Y de ambas cosas estoy puesto en estrecho, entre morir y estar contigo, lo cual es muchísimo mejor, o seguir adelante en la obra por causa de los discípulos que tenían, de la formación de las iglesias, del fortalecer a los creyentes para que siguieran haciendo tu obra, Señor. Gracias, Señor, porque nos muestras, nos enfocas de nuevo en el propósito tuyo, que es el propósito eterno, el propósito por el cual fuimos salvados. Y tal también, como dijo Pablo, para llegar al final de la carrera de la fe en el cual haya cumplido con aquello, esperando haber cumplido con aquello para lo cual Dios lo alcanzó o lo salvó. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien. ¿Cómo enfrentar el temor a la muerte? Tercero, reconoce tu protección. No es que venga de ti y que tú la desarrolles, solo reconócela. Si estamos viviendo en los propósitos de Dios para nuestra vida, deberíamos darnos cuenta de que somos indestructibles. Y repito, esto no es una fanatismo, no es una palabra fanática ni es una palabra de superhéroes. Simplemente hasta que nuestra obra quede finalizada, hasta entonces se llegará el periodo en el que el Señor nos diga, ven, ya terminó tu obra, ya está cumplida, ahora ven, tu servicio a mí, todo aquello que has hecho, que llegó a su fin tal como estaban todas las obras que escribí antes de la fundación del mundo. Has cumplido, ahora ven a disfrutar, entra en el gozo de tu Señor. Tiene que estar tan claro que no estamos voy a decir algunas ideas que mucha gente maneja, ni al destino a ver qué pasa, ni a la buena suerte o a la mala suerte, ni cuidado, porque estoy aclarando en la primera frase, si estamos viviendo en los propósitos de Dios para nuestra vida, por supuesto que si andas fuera del camino de Dios y fuera del propósito de Dios, tienes riesgo. Puedes tomar decisiones que te lleguen a afectar. Aún así el Señor nos guarda. Por eso es como un pastor que hace que la oveja que se ha descarriado va y la rescata y le habla y la trae de diferentes maneras al redil nuevamente. Entonces, debemos darnos cuenta de la indestructibilidad de nuestra vida hasta que se cumpla el propósito final de Dios. Hechos 14:19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, ustedes saben que cuando oían a alguien que blasfemaba contra lo que ellos pensaban, contra Moisés, contra la ley de Dios, etcétera, porque él hablaba de Jesucristo como hijo de Dios, lo apedrearon, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Esa era la situación que estaba viviendo el apóstol Pablo. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Fíjense lo que pasa. Sí lo apedrearon, la gente que lo apedreó, todos los judíos que lo apedreaban, lo consideraron muerto, ya tirado. Definitivamente deben haberle afectado las piedras, obvio. Miren que no era cualquier cosa, apedrear a alguien era hasta la muerte, no era para dejarlo medio noqueado. El propósito de apedrear era que murieran. Así estaba escrito como una de las consecuencias de pecar contra Dios. Ellos creían que eso era un pecado cuando él estaba hablando de Jesús. Pero ¿qué pasó? Que no era su tiempo. Y entonces los discípulos lo rodean, seguramente oraron y fueron. Y dice el 20, rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, aquella que habían apedreado y arrastrado. Y al día siguiente, no es
se recuperó de las heridas unos cuantos semanas hasta que se rehabilitó. No, al día siguiente salió con Bernabé para Derbe, para otra ciudad, a seguir la obra. Su obra no había terminado. Por supuesto que Dios le conserva la vida. Recordemos qué pasó cuando el diablo quería atacar a Job. Y Dios le dijo, está bien, ve, porque lo acusaba de que, espérate que le ponga unas cuantas pruebas y verás cómo te blasfema contra ti, te maldice. Y le dijo Dios, te lo permito, pero no toques su vida. No toques su vida. ¿Por qué? Porque la decisión de alguien que ama a Dios, que busca a Dios, que ha sido salvo, depende de Dios, depende del Señor. Por eso no era el tiempo de Pablo. Entonces, sigo adelante. Y cuando nuestra obra quede terminada, no hay ninguna razón para quedarnos en este mundo. Cumpliste tu misión, llevaste a cabo el encargo, regresa ahora, ven a disfrutar a la casa del Padre. Ya quedó concluido. Es terminar. Cuando estaba con esto, ustedes saben que pues tenemos en nuestra vida etapas que hay cambios. Cuando una etapa termina, y estoy hablando desde la niñez, cuando terminas la primaria o la secundaria, pasas a la siguiente etapa. Algunos tienen dificultad para eso porque dejan sus amistades, dejan sus grupos, pero es algo que tenemos que estar viviendo. Aquí, la vida en la tierra, en el cuerpo, también es una etapa. Y luego viene el disfrutar de todas las bendiciones que nos están esperando, de todas las bendiciones de las que habla la Biblia en Apocalipsis, desde el capítulo 4, mientras no vengan las dificultades en el mundo, la tribulación y gran tribulación, pero nosotros, la iglesia fiel, estaremos disfrutando con el Señor. Porque el cielo es un lugar muchísimo mejor. De ambas cosas estoy puesto en estrecho. Para mí el vivir es Cristo y el morir es un premio, decía Pablo, es un premio. Para mí el morir es muchísimo mejor. No dijo mejor, dijo muchísimo mejor. Bien. Pablo realmente identificó el tiempo de su muerte basándose en las necesidades de sus discípulos. Dijo, ya, Señor, estoy listo. ¿Desde cuándo? Desde ya. Pero, ¿y esto, Señor? ¿Qué va a hacer de estos? Todavía no están preparados, todavía no están maduros, no han crecido, no han tenido ese compromiso, no están ya empezando a reproducirse, que es la misión de todo discípulo. Recordemos que es reproducirnos, es importante, no es permanecer solamente siendo un bebé, recibiendo al principio, o siendo un niño que tiene cuidadores, que ven por sus necesidades. No, aquí de lo que se trata es estar sirviendo, reproduciéndose, hacer lo mismo, ir a todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero él dijo, id y haced discípulos a todas las naciones. Discípulos. Tal vez no vas a salir a las naciones. Sí me ha tocado en ocasiones específicas aún de vacaciones poder compartir con alguien y poder hablarle de la salvación. No era en otra nación, por supuesto, era aquí mismo, en otro lugar. En un lugar de vacaciones, pero ahí hubo oportunidad de hacerlo y a otros fortalecerlos, etcétera. Filipenses 1:23 dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Ya tengo ese deseo. Señor, deseo partir y estar contigo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, filipenses, y todos los que lean esta carta. Incluso nosotros, por un tiempo, tenemos que aprender a poder llegar a decir eso.
Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Si me das a escoger, Señor, yo preferiré estar contigo. Eso es lo que está diciendo. Pero por causa de ellos, por causa de vosotros, porque todavía no termina el propósito de Dios en mi vida, voy a estar aún en mi cuerpo. El 21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Dice en otra versión, si vivo, quiero hacerlo para servir a Cristo. Pero si muero, salgo ganando. Como alguien, el domingo recordaba una frase que alguien dijo y no recordamos exactamente. Estaba platicando con Sergio Ponce y le decía, ¿te acuerdas de aquella frase que nos decían? Lo peor que te puede pasar es que te vaya mejor. Eso es lo peor. Era una frase que no es bíblica, a alguien se le ocurrió y la dejó ahí, no la heredó por ahí. Si vivo, quiero hacerlo para servir a Cristo, pero si muero, salgo ganando. El 22 dice, en realidad no sé qué es mejor y me cuesta mucho trabajo elegir. En caso de seguir con vida, puedo serle útil a Dios aquí en la tierra, pero si muero, iré a reunirme con Jesucristo, lo cual es 1000 veces mejor. Lo presento en diferente versión para darle un mayor impacto en nuestros corazones, para ver cómo es posible que un hombre desee ya partir y estar con el Señor, ya partir y estar con el Señor, en la presencia del Señor, en lugar de estar aún aquí en la tierra. En una ocasión daban a Pablo por muerto, pero Dios lo guardó. Ya la leímos, 14:19 de Hechos. Otra ocasión hicieron un ayuno para matarlo, en Hechos 23:12. Fíjense, era un plan. Tú dirías, bueno, pues a veces aquí hay brujería y hechicería y te hacen maleficios y no sé qué. Y eso es lo peor que me puede pasar. A ver, detengámonos un momento. Venido el día, algunos de los judíos tomaron un complot. Se juntaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubieran dado muerte a Pablo. Esto era un pacto que habían hecho, un juramento. No comemos ni bebemos, ni comer ni beber. ¿Cuánto tiempo aguantas sin comer? Tal vez 40 días. ¿Cuánto tiempo alcanzas a vivir sin beber? Pues tal vez 3 días. Ellos tenían la seguridad. Se habían puesto de acuerdo. Fueron con los judíos, con los líderes judíos y les dijeron, miren, nosotros estamos dispuestos a esto. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron, nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Un testimonio de protección ante la muerte. Según de Corintios 11:24, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido un naufragio. Todas vienen escritas en el libro de los Hechos. 1 noche y un día he estado como un náufrago en alta mar. Todas son ocasiones en las que dices, qué tremenda vida. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, perdón, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga muchos desvelos, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Acerca del apóstol Pedro, Jesús le anticipó acerca de cómo sería su muerte. También ya los leímos. En los anteriores del apóstol Pablo, fíjense, al grado en el que había llegado todo esto. Cuando llegó a la isla de Malta después del naufragio, los aborígenes de ahí, la gente propia de esa isla de Malta, lo vieron que hicieron un fuego para que
pues para que se calentaran por el frío y porque estaban mojados de que el barco encalló y hubo que nadar y llegaron a la isla. Y ahí los recibieron bien. Entonces, agarra Pablo unas ramas para meterlas a la hoguera, para seguir que el fuego siguiera, y una víbora se le prendió en la mano. Entonces él se acerca al fuego y la víbora lo suelta, pero los originarios de ahí dijeron, este hombre de veras que la justicia lo persigue, la justicia lo persigue, porque si no murió en alta mar, ahora esta serpiente lo va a hacer que muera por el veneno. Ellos conocían de qué estaban hablando, por supuesto. Esperaron un tiempo, dice, porque esperaban verlo hincharse y morir, como era lo común con una mordedura de este tipo de serpiente. Y vieron que no, murió. Y entonces dijeron, no, cambiaron la idea. No es uno que es perseguido por la justicia, es un Dios, un hijo de Dios. Es especial. Él tiene algo especial porque no murió. Otra de las razones en las que vemos que hubo muchas ocasiones en las que Pablo pudo haber muerto. Si nos hubieran preguntado, diríamos, después de cada descripción, no, pues ahí ese ya murió. 3 naufragios, uno en alta mar, 1 día y medio en el mar, expuesto a todos los predadores que hay ahí en el mar, en alta mar. Pedro, en Juan 21:18 dice, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió, sígueme. Bueno, lo vamos a dejar hasta aquí. Vamos a dar por terminada esta parte. Sigue todavía, hay una parte que me interesa mucho, que la vean, pero por lo pronto lo que vamos a hacer es orar. Señor, muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Hemos visto en estos ejemplos, y hay muchos más en la Escritura, muchos más en la Escritura. Gracias, Señor, porque cada uno de estos ejemplos nos da a entender que tú estás esperando el día que llegue el último minuto de nuestra vida, el último instante de nuestra vida, tú estás ahí. Así como Esteban pudo verte cuando había sido apedreado hasta morir, pudo verte. Aún ahí, Señor, vemos que tú ya estabas esperando a tu siervo, ya había terminado con la labor y ya estabas esperándolo. Señor, muchas gracias, Dios, que esto sea un alivio a los temores de las muertes, de las enfermedades, de todo lo que sucede alrededor cuando el tiempo que tú tienes destinado para cada uno de nosotros no ha llegado. Gracias, Señor, porque cuando ese tiempo llegue, como dijo Pablo, lo cual es muchísimo mejor. Gracias, Señor, eso debe dar paz, debe vencer. Los dardos de fuego se deslizan y topan en el escudo de la fe y no tienen ya efecto sobre nuestros sentimientos, emociones, nuestros pensamientos. No llegan a afectarnos porque los rechazamos, ya que sabemos que tenemos quien nos está guardando y quien nos protege hasta que llegue el momento. Así como lo vimos en la vida de Pablo y en muchos otros. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Ahora yo te pido, Señor, que a los que están enfermos, fortalécelos, Señor, levántalos. Sé que algunos todavía están padeciendo ahora, están pasando por enfermedades varias, y no estoy hablando solamente de la pandemia, sino de otros padecimientos que están sufriendo. Señor, tú eres quien los puede sanar. Sabemos, estamos convencidos de que tú eres nuestro sanador, Señor. Tú eres el que nos levanta aún del lecho de la enfermedad. Gracias, Señor, porque ninguna enfermedad puede oponerse cuando tú das una orden, cuando tú mandas a una enfermedad que abandone un cuerpo, Señor. Te pedimos, nos juntamos esta noche, Señor, para pedirte obra en nuestros hermanos que están enfermos del cuerpo, pero también aquellos que están enfermos en su alma.
Señor, a todos aquellos que están padeciendo de temores, de angustias, que sienten que su vida está desmoronándose, que ya no tienen seguridad. Señor, sánalos, quita esos pensamientos de ellos. Son pensamientos de depresiones, de muerte, de frustración. Señor, sánalos, libéralos de todas esas mentiras del diablo y de todos esos espíritus que los tienen encerrados en prisiones, torturándolos de día y de noche. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Señor, te pedimos por todos aquellos que están privados de su libertad física, que también padecen dentro de esas prisiones donde es muy difícil la vida. Tú los has guardado, han crecido ahí, Señor, se han desarrollado. Te pedimos, Señor, que ya no se oponga el enemigo. Tú estableces la justicia, Señor, y te pedimos que por encima de toda argucia del maligno, de toda estrategia malévola que tengan en contra de ellos, Señor, deshazlas como una nube, Señor, con los rayos del sol potente que viene de ti, Señor, de tu gracia, de tu poder y de tu misericordia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Bendice a todos aquellos que fielmente siguen diezmando. Abundante bendición y provisión habrá para todo aquel que siembra abundantemente, como tú lo dices, Señor. También cosechará abundantemente. Y sabemos que esto es real y sucede porque es una promesa y porque lo hemos visto realizarse en mi vida y en la vida de muchos de mis hermanos. En el nombre de Jesucristo, gracias por bendecir a tu iglesia, gracias por fortalecerla, gracias, Señor, porque yo sé que tú prendiste la hornilla o el fuego para que aquellos que estén tibios, aquellos que estén enfriándose, que estén dejando de buscarte cada día en oración, de leer la palabra. Señor, el fuego está encendido y empezará a subir la temperatura. Gracias, Señor, porque por amor tú lo haces, para que sean firmes, fuertes, convencidos de que es amarte a ti, servirte a ti, para lo cual fuimos salvados, para adorarte a ti todos los días de nuestra vida y para cumplir el propósito que tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo, todo espíritu de mentira, todo espíritu inmundo que esté intentando o esté afectando a algunos de las personas que han pedido oración en el nombre de Jesucristo, ahora mismo tienen que salir, porque la sangre de Jesús, la muerte de Jesús en la cruz expuso a las potestades, a Satanás y las demás potestades, dejó claro que el Señor los venció en la cruz y ya está su destino, ya está la condenación justamente dictada en contra de ellos. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, te bendecimos, te adoramos, te damos la gloria. Queremos vivir para ti todos los días de nuestra vida, Señor, y después disfrutarte todos los días de la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, pues